Hola comunidad de Sonic, soy Sonic Esteban. Hace un año hice un video sobre Isaac, un personaje de los Archie que pasó desapercibido. Pues hoy vamos a hablar sobre otro personaje de los cómics antes mencionados, pero que a diferencia del Gamma Dorado, este fue mucho más importante. Y es Nate Morgan, un Overlander que a diferencia de la mayoría de su especie, este ayudó a los Mobians, incluido los Freedom Fighters. Antes de comenzar con este video, les tengo que avisar que, como este personaje tuvo muchas apariciones, trataré de poner lo más importante, ya que en el video de Isaac que hice, en vez de poner las partes donde aparece el personaje, literalmente hablé sobre el cómic donde apareció. Pero bueno, comencemos. Nate Morgan es un geofísico que vivía en Megápolis, la ciudad de los Overlanders, donde junto con un grupo clandestino de científicos intentaban resolver la contaminación de la ciudad con el poder de los anillos, los mismos que usa Sonic. Si bien la nueva energía parecía estar lista para la prueba, Nate tenía que esperar de que todo estuviera comprobado. Sin embargo, su asistente, el científico Ivo Julián Quintobor, que no es nada más y nada menos que el Dr. Robotnik, le dijo que siguiera adelante con el proyecto. Esto causó una explosión que dañó varias partes de la ciudad, siendo juzgado tiempo después. Si bien lo dejaron vivir libremente debido a la ausencia de vidas perdidas, lo echaron de la ciudad para siempre. Nate está consciente de que sería asesinado por los Mobians debido a que están en conflicto con los Overlanders. Sin embargo, cuando se encontró con el rey Frederick Accord, en vez de hacer tal acto, extendió su mano y lo volvió un miembro de la corte real. Volvió con su viejo trabajo usando el poder de una esmeralda del caos para completar de manera segura la prueba, finalizando su investigación por crear una fuente de energía limpia para no dañar la naturaleza y haciendo que el reino Accord avance hacia una era dorada de tecnología, construyendo así la ciudad de Momotrópolis en conmemoración. Nate fue considerado como un héroe y vio al joven príncipe Maximilian tomando el trono de su padre. Después de eso, estaría transmitiendo su conocimiento a los jóvenes del reino, como Jules y Charles, el padre y el tío del erizo. A pesar que parecía que todo terminó bien para el Overlander, Itzis Nagus, el mago del reino, se sentía amenazado por la presencia de Nate, debido a que pensaba que su ciencia reemplazaría la magia del hechicero, por lo que salió con el general Kodos, aprovechando su odio a los Overlanders, iniciando así su plan, que era controlar las emociones de unos soldados Overlanders que estaban perdidos en el camino, haciendo que se encuentren con Nate, Kodos y sus tropas, mientras estaban haciendo un estudio ambiental del Gran Bosque, causando una guerra entre estos dos bandos, dejando muy heridos a Nate y Kodos. Más tarde, este le dice al rey Maximilian Accord que fue Nate el que reveló la locación del reino a los Overlanders, mientras que Itzis Nagus dijo otras mentiras para dejar mal al científico. Nate estaba totalmente destrozado por dentro, por lo que se exilió a sí mismo por todos los problemas que han ocurrido recientemente, llevándose los anillos para que Itzis y Kodos no lo usen para propósitos egoístas, y se fue a la tundra del sur, donde se encontraría con una criatura mutante que está atrapada en una avalancha. Nate salva a la criatura y le agrega partes robóticas, ganándose así un amigo que lo llamaría Eddie, y construyendo un castillo como si fuera su propia casa. Tiempo después, cuando Sonic y Tails se estaban enfrentando a Itzis Nagus después de todo su recorrido en Mobius en busca del malvado hechicero, Eddie, pensando que eran los malos, congela el solo de dos
colas, haciendo que el erizo se enfurezca con la bestia. Sin embargo, ven que se acerca una avalancha, enterrando a los 4. Después de eso, Eddie lleva a nuestros 2 héroes hacia el castillo y le muestra a Nate Morgan. El científico le dice que ellos no fueron los responsables del ataque mágico cerca de casa, y cuando apenas se estaban conociendo, vuelve a aparecer Ixisnagus, que estaba dentro del brazo de lanzamiento de llamas de Eddie. Sonic, Tails y Eddie tratan de detener al malvado hechicero, pero él los ahorca con sus poderes mágicos. Nate usa un anillo falso para que Ixis lo atrape y se distraiga de su plan. Sonic le agradece al científico y se presenta como el hijo de Jules. Después de conocerse un poco, el erizo le cuenta cómo él y Tails llegaron a la tundra del sur y le pregunta varias cosas, entre ellas el por qué Ixisnagus lo estaba buscando. Ahí Nate cuenta su origen, que ya he contado al principio del video, pero básicamente es porque tiene almacenado una gran cantidad de anillos. Sonic se impresiona y dice que podría usarlo para Mobotropolis. Al escuchar toda su historia, el erizo le pregunta al científico el por qué no vuelve a ser un héroe, a lo que Nate responde que ser un héroe nunca le funcionó. Su discusión es interrumpida cuando la caverna toma la forma de Ixisnagus. El malvado hechicero empieza a agarrar los anillos, transformándose en alguien mucho más poderoso. Sin embargo, nuestros héroes, gracias a los anillos, se transforman en Ultra Sonic e Hyper Tails, comenzando así una pelea donde ponen a prueba sus nuevos poderes, mientras que Eddie protege a Nate, pero por desgracia Sonic y Tails se debilitan debido al gran poder de los anillos. Ixis aprovecha esto para acercarse hacia el científico, sin embargo este le dispara con su rayo láser. Después de eso notan que se acerca otra avalancha, por lo que tratan de escapar y lo logran. Sin embargo, Eddie no tuvo la misma suerte, perdiendo así un amigo. Bueno, después de que Sonic consiguiera un anillo que Nate lo había escondido en el templo perdido de Samazón para así volver a Mobotropolis, se ocultan usando unas túnicas, ya que pensaban que estaban haciendo una fiesta para celebrar su regreso. Cuando parecía que Rosie los ha descubrido, aparece una lluvia de meteoritos que fueron causados por unos satélites de Robotnik, que también fueron los responsables de causar las avalanchas. Los Freedom Fighters entran en escena para ayudar a los civiles. Sin embargo, Sally se encuentra con Sonic y va hacia él, a pesar que la mogólica no se dio cuenta que atrás estaba pasando un puto meteorito, por lo que Sonic la salva y mágicamente los meteoritos se detienen. Nate se presenta hacia los Freedom Fighters y el erizo le cuenta que lo ayudó para derrotar a Ixisnagus. Después de eso, se irían al castillo Acor para anunciar al Rey Max el regreso de Sonic y su triunfo contra Ixisnagus. Sin embargo, al rey le chupa un huevo y les presenta a Elias Acor, el hermano mayor de Sally. Sin embargo, poco después del inesperado anuncio, Jeffrey descubre que Nate es un Overlander, teniendo una personalidad muy hostil hacia él. Pero el rey Max le dice que este Overlander fue un aliado del reino, volviendo así con el científico como en los viejos tiempos. Después de eso, Nate junto con los Freedom Fighters caminarían en las avenidas de Mobotropolis y yendo a un bar para pasarla bien. Sin embargo, como Nate es un Overlander, los Mobians lo miran feo, haciendo que Po de Kung Fu Panda le tira un vaso haciéndose el vivo, por lo que Sonic se recalienta con él. Mientras tanto, ellos estaban siendo vigilados por unos papús misteriosos que después harían acto de presencia dejando inconsciente a Sally. Estos papús misteriosos en realidad eran una banda de criminales que Sonic ya se había enfrentado, siendo liberados de la prisión supuestamente por Sniverly, que su misión es secuestrar a Nate. Mientras los Freedom Fighters se estaban enfrentando a los criminales, uno de ellos secuestra a Nate y se lo da a Sniverly, por lo que ellos se van dejando una granada. Después de que hayan sobrevivido a la explosión debido a que Sonic tiró la granada
la nada a otro lugar, le dice al rey Accord que Nate fue secuestrado y que los responsables fueron Snively y su pandilla. Sin embargo, no le creen, debido a que es imposible de que hayan escapado de la prisión así nomás. Pero aparece el Dr. Quack y les dice que usaron uno de los transportes de los guardias para escapar. Sonic les pregunta a dónde se fueron, a lo que Elías le dicen que podían haber ido lo más lejos de la Isla del Diablo, el lugar donde se ubica la prisión. Los Freedom Fighters están dispuestos a salvar a Nate, sin embargo, el rey no les permite debido a que laburaron durante mucho tiempo, así que les da la chamba al servicio secreto del reino. Después de que el grupo, mediante un submarino, viajara en las costas de la gran isla Kauna, Jeffrey observa que los criminales están en la parte sur de Robotrópolis, pero justo cuando aterrizan en la ciudad, se encuentra con Sonic y mientras ellos dos están discutiendo, Nate es interrogado por Snively, diciéndole que se una a su equipo. Sonic y el servicio secreto del reino investigan el lugar hasta que se encuentran con el mismo transporte que usaron los criminales para escapar. Jeffrey planea ordenar que ellos se rindan, sin embargo, Sonic no se lo permite, ya que esto podía convertir a Nate en rehén, perjudicándolo, pero el zorrino le chupa un huevo al Overlander, diciéndole que los de su especie son gente mala, pero el erizo le dice que Nate es diferente a ellos, haciendo que todo esto termine en una pelea, hasta que los detiene un soldado que los acompañaba y les dice que están capacitados para trabajar juntos en equipo. Jeffrey dice que es el que da las órdenes a los soldados, pero resulta que este soldado no era más y nada menos que Elías. Mientras tanto, cuando Kodos iba a cortar la cabeza de Nate por rechazar su petición, aparece Bomb haciendo que Sonic y el servicio secreto hagan acto de presencia, deteniendo a los criminales y salvando a Nate. Sin embargo, aparece un calamar gigante que también fue causado por los satélites de Robotnik y atrapa a Snively y Bomb, pero este último explota, destruyendo al calamar y apareciendo por arte de magia. Al final arrestan a casi todos los criminales, excepto Kodos, Arachnis y Predator Hank, que se escaparon usando el mismo tornado que usó Sonic para llegar a la isla, y Snively, que desapareció misteriosamente. Después de eso, Nate ayudaría a los Freedom Fighters, como cuando usó una Super Esmeralda para que Sonic salve a Robotrópolis y Notol de la crisis temporal causada por los satélites, o cuando les enseñó la ciudad de los antiguos, Station Square. Hasta modernizaría las partes robóticas de Bunny. Como ven, Nate es todo un capo. Sin embargo, a pesar que se volvió un personaje principal, no iba a durar para siempre. Todo comenzaría cuando Nate tenía que irse a Robotrópolis para advertirle a los Overlanders que se habían mudado a la ciudad de Eggman la contaminación radiactiva que hay en el lugar. Cuando llegó a la ciudad, es capturado por los Shadowbots y llevado a Eggman. Cuando este le pregunta el por qué los Overlanders, al ser robotizados, se quedan inmóviles, Munsky, el perro de Sonic, lo ataca y Nate intenta escapar junto con el tío Chuck, pero los Shadowbots se interponen en el camino. Sin embargo, Sonic aparece y los destruye. Erizo, junto con los otros Freedom Fighters que habían ido para liberar a los Robians de la ciudad, intentan salir, pero Nate se da cuenta que el domo de energía sigue en funcionamiento, así que se va para desactivarlo. Justo cuando Eggman lo activa para que los Freedom Fighters queden atrapados, que algo anda mal, por lo que furioso intenta averiguarlo y ve que el responsable fue Nate, así que lo toca para así robotizarlo. Sonic se da cuenta que Nate está todavía en Robotrópolis, así que se va para salvarlo, pero se choca con el campo de fuerza y de repente empieza a estar en diferentes realidades. Después de eso, vuelve a donde estaba antes. Al principio Tails pensaba que el responsable de todo esto era Eggman. Sin embargo,
aparece Nate y les dice que en realidad no fue él, sino que fue nada más y nada menos que Knuckles en su transformación verde, pero eso es otra historia. Aunque en realidad no era él, sino que era el tío Chuck. Tails le pregunta qué van a hacer con el científico, a lo que Sonic le responde que se van a ir a casa ya que podían poner en peligro a los Robians. Además que Nate se sacrificó para que así salieran de Robotrópolis. Sin embargo, aún no termina, ya que veríamos a Nate pero robotizado, junto con otros Overlanders con la misma situación. Iban a restaurarlos a su forma original usando la espada de los Accords, pero como esta no funcionaba de la misma forma que con los Robians, pues cagaron. Y de paso Robotrópolis fue bombardeada por unos misiles, o sea que básicamente los Overlanders robotizados que estaban ahí fueron destruidos, por lo que Nate está más que muerto. Pero bueno, ahora vamos con algunas curiosidades. Originalmente este personaje iba a aparecer en la serie animada de Sony Saturn, con este diseño feo, donde tendría un loro como mascota y que sería el asesor ambiental del Rey Accord. A pesar que el personaje fue eliminado de la serie, lo rediseñaron y lo trajeron de vuelta a los cómics por parte de Carl Bollers, un escritor que estuvo en los cómics de Sonic desde el número 50 hasta el número 153. Es conocido por crear el personaje de Nina Mongoose y por escribir el cómic donde Sally le da un bife a Sonic. A pesar que Nate es uno de sus personajes menos preferidos, tenía intenciones de regresarlo, convirtiéndolo en un villano a un arco llamado Metal Madness, destinado al número 150, que después de haber sobrevivido a la explosión de Robotrópolis, Ben, un alienígena que había desrobotizado a los Robians, haría lo mismo con Nate. Sin embargo, este se volvería amnésico debido a un efecto secundario no deseado en el proceso. Después de eso, sería manipulado por Coco Nux, el chango este que aparecía en las aventuras de Sonic y en los primeros cómics de Archie, para que construya un Metal Sonic, un Tails Doll, un Metal Knuckles y una Meta Amy, enviándolos para atacar tanto a Notol como en Nueva Megápolis. Con la ausencia de los 4 héroes, todos creerán que son sus versiones robotizadas. Esto nunca se hizo realidad debido a que Carl Bollers se retiró del cómic tiempo después, aunque eso de tener una serie de Metals sería usado tiempo después por Ian Flynn. El personaje, tanto físicamente como su apellido, podrían ser una posible referencia al veterano actor Morgan Freeman. A pesar que nunca lo confirmaron ni lo desmintieron, es muy obvio su parentesco hacia el actor. Tuvo un cameo en el off-panel del número 235 como uno de los presuntos traidores de Silver. En la post-Genesis Wave hay un personaje llamado el Dr. LD, que básicamente es un reemplazo de Nate, ya que también fue un científico del reino que creó los anillos y a Nicole. Hace poco me di cuenta que fue el 12º aniversario de Nate, ya que el cómic donde apareció por primera vez fue el número 64, que se lanzó en agosto de 1998. Bueno, aquí termina. La verdad me gusta bastante este personaje, ya que no solo ayudó a los Freedom Fighters, sino que hasta se sacrificó por ellos, y eso que no quería ser un héroe. Es más, hasta diría que es el mejor compañero humano que tuvo Sonic, aunque en realidad no era un humano en sí, sí se le acercaba bastante. Pero bueno, eso es todo, comunidad de Sonic. Chao y hasta la próxima.